Siguiendo con los temas relacionados con los sistemas avanzados de potencia y frío, el próximo sistema que vamos a tratar es el de las turbinas de gas de quema externa, tanto las turbinas como las microturbinas de quema externa. ¿Cuáles son las características principales que tiene este sistema? El combustible de ese sistema, como su nombre lo indica, es quemado externamente y a la presión atmosférica. Son sistemas que son propios para producir tanto potencia eléctrica como calor para pequeña y mediana escala. Y los gases de combustión, ellos no entran en contacto con los álabes de la turbina. Además de eso, utiliza una gama amplia de combustibles, como por ejemplo biomasa y algunos otros combustibles sin la necesidad de utilizar sistemas intensivos de limpieza de los gases. Entonces la energía térmica de los gases de combustión se transfiere al fluido de trabajo a la salida del compresor, como podemos ver aquí. Entonces realmente este sistema tiene un compresor, aire entra en el compresor, ese aire es comprimido a través de las etapas del compresor, sale el aire y ese aire pasa a través de un intercambiador de calor y en ese intercambiador de calor recibe el calor proveniente de la quema del combustible y ese aire caliente es el que pasa luego a través de la turbina o del expansor para producir la potencia. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene? Que caso contrario con las turbinas convencionales, turbinas a gas convencionales o de gas convencionales, en las cuales tú quemas el combustible junto con el aire y entonces lo que entra en la turbina son esos gases producto de la combustión. Aquí no, aquí simplemente tú puedes quemar el combustible, que puede ser un combustible sólido, puede ser leña que tú quemes, y el calor liberado es usado en un intercambiador de calor para calentar el aire, que sí es el que va a entrar en la turbina. Entonces cuando nosotros comparamos con el Brayton convencional, las diferencias prácticamente son esas, que mientras que en el Brayton convencional el gas o el combustible, que tiene que ser un combustible líquido o gaseoso necesariamente y necesita de una limpieza, de un refinado apropiado para no causar daños en la turbina, entra en esa cámara de combustión donde se mezcla con el aire que viene del compresor y lo que entra en la turbina son los gases de escape, o los gases de escape, los gases productos de la combustión. Esos álabes de esa turbina van a estar sometidos a la presencia de esas partículas producto de la combustión y con el tiempo van a sufrir procesos de degradación. Además que entonces, como consecuencia de eso, vamos a tener que fabricar esos álabes de esa turbina de materiales resistentes, lo cual encarece necesariamente ese sistema. Aquí no, aquí nosotros lo que tenemos pasando a través de la turbina es aire. No en ningún momento ninguna partícula producto de la combustión, ningún fluido producto de la combustión pasa por la turbina, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que mientras en estos sistemas tenemos que focalizar nuestro mantenimiento en la turbina, en este caso el mantenimiento se centra principalmente en el intercambiador de calor. Otra ventaja, aquí utilizamos combustibles líquidos y gaseosos de alta calidad. Aquí puedes utilizar cualquier tipo de combustible, gaseoso, líquido, sólido, y no requieres que sea de alta calidad, simplemente que genere el calor suficiente para calentar el aire que luego va a entrar en la turbina. Una modificación bien simple para aprovechar el contenido energético del aire que sale de la turbina, porque si nosotros observamos, el aire sale del compresor, entra en el intercambiador de calor, recibe la energía de los gases producto de la combustión del combustible que fue quemado. Ese aire entra en la turbina, sale de la turbina. En esa salida de la turbina, que es el punto 4, la temperatura aún se encuentra en una condición elevada, y esa temperatura es entonces ese aire a alta temperatura el que es inyectado al quemador, y ese aire se va a mezclar con el combustible y esos gases producto de la combustión, que serían Q5, son los que pasan por el intercambiador de calor.
¿Cuál es la ventaja de eso? Cuando tú quemas el combustible en presencia de aire a temperatura ambiente, como es el caso de la turbina convencional, parte de la energía liberada por el combustible debe ser utilizada para calentar el aire desde la temperatura ambiente hasta la temperatura de combustión. Entonces, una parte de esa energía liberada en la quema del combustible va a estar siendo desaprovechada. En este caso, como ese aire que sale de la turbina ya él tiene una alta temperatura, el incremento de temperatura que tienes que realizar para llevarlo a la temperatura de combustión es menor que si lo llevaras desde la condición ambiente. Y entonces energía liberada por el combustible que antes estabas utilizando para calentar el aire, ahora es reducida drásticamente. Y consecuentemente puedes llegar a tener más energía liberada o necesariamente menos consumo o una necesidad de menos consumo de combustible para obtener esa temperatura en 5, que es lo que te interesa. Tenemos esa microturbina de quema externa. Entonces podemos ver aquí, tenemos el aire entrando con un soplador aquí, entra el aire. Ese aire que entra en ese compresor va a mezclarse con ese combustible, Aquí esto sería un soplador simplemente, va a mezclarse con el combustible. El combustible entra en un quemador, es quemado, el combustible. Eso aquí simplemente es para que el aire entre y se mezcle con el combustible. El combustible es quemado en un quemador. Esos gases del quemador van para el intercambiador de calor, y en el intercambiador de calor ellos van a ¿qué? Van a intercambiar calor ¿con quién? Con el aire que viene del compresor. Entonces aquí el compresor. Está aquí el compresor, él va a comprimir, entra el aire, es comprimido, sale aire comprimido, aquí entra en el intercambiador de calor, es calentado con esos gases de esa combustión, sale, van para la turbina, la turbina causan eso, y los gases que salen de la turbina son los que entran aquí al quemador. Inclusive aún sobra energía para, por ejemplo, calentar agua aquí en ese boiler. Vas a aprovechar aún esos gases que están saliendo con una cierta temperatura para calentar agua. Entonces tenemos ahí un sistema de cogeneración. Estamos produciendo tanto potencia eléctrica en la turbina como vapor de agua o agua caliente para algún proceso. Tenemos algunas de los principales componentes de esa microturbina de quema externa. Entonces tenemos diferentes componentes, Entonces aquí, por ejemplo, es la salida del compresor, esto aquí es el compresor, esta zona es el compresor, esa es la turbina, ¿cierto? Y este es el generador, un generador de alta velocidad, y tenemos esos componentes, y como se trata de una microturbina, realmente son pequeños esos componentes. Eso aquí es un prototipo de una turbina de quema externa. Entonces vemos ese prototipo. Y esas turbinas de quema externa no necesariamente tienen que quemar un combustible. Ellos pueden utilizar calor proveniente de otra fuente. Por ejemplo, aquí tenemos energía solar. Entonces tenemos un concentrador de energía solar, donde la energía solar entra en el concentrador, concentra esa energía, y esa energía que fue concentrada es la que es utilizada para calentar el aire que sale del compresor y que luego entra en la turbina. Como podemos observar, tenemos un sistema de energía solar de torre central, y en la parte superior de la torre, donde está el receptor, podemos tener una turbina de quema externa, básicamente, como sistema para la producción de energía eléctrica. Entonces, esos sistemas de turbina gas de quema externa, ellos aparecen actualmente como una alternativa que es tangible para aplicaciones que involucran combustibles sólidos, como el ejemplo la biomasa. Entonces, ya que turbinas convencionales, los motores de combustión interna, ellos necesitan
de unos sistemas de limpieza complejos y costosos, porque necesitan que ese combustible que es utilizado por ellos sea de alta pureza. En el caso de las turbinas de quema externa no se necesita que ese combustible tenga una alta pureza, porque esas partículas que pueden causar problemas en los motores de combustión interna y las turbinas convencionales, esas partículas quedan en el intercambiador de calor, que es un equipo que es más fácil, ¿no?, de desarmar, de hacerle mantenimiento, de limpiarlo, que tener que desarmar y limpiar internamente una turbina convencional. Entonces, necesariamente, si analizamos eso, podemos también decir que las turbinas a gas o de gas de quema externa tienen un incremento en su vida útil comparada con las turbinas convencionales, ¿sí? Entonces, podemos aprovechar muchos recursos energéticos, desde industriales hasta agrícolas. Entonces, es una alternativa muy interesante ese sistema de turbinas.